gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. 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 Un aplauso fuerte a Cristo. Él es nuestro Rey. Y a ti te adoramos, a ti te cantamos, Señor. Tú te lo mereces, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así hemos venido, Señor, trayendo ofrendas, diezmos, Señor, delante de ti, Señor. Y las presentamos, Señor, para que tú las recibas, Señor, y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor amado. Y también los que nos están viendo, Señor amado, bendícelos donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús, recibe lo que ha traído tu pueblo. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Sí me escuchan? Amén. Yo como que lo siento raro, el micrófono no me escucho muy bien, pero si ustedes me escuchan, está mejor, aunque yo no me escuche. Bienvenidos a todos. Si hay una visita, le damos la bienvenida. ¿Hay alguna visita por aquí? ¿Todos ya han venido? Bueno, si hay alguna visita, lo recibimos con los brazos abiertos. Y todos sean bienvenidos a Remanente Fiel aquí en Bonita Spring. Ya pues la hermana Ángela a lo mejor dio algunos anuncios y verdad la exhortación. Y ahora nos toca escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Y la confirmación de este mensaje, yo la en realidad fue confirmada con el primer canto que se cantó aquí. Para los que llegaron pronto, temprano. Si se acuerdan, el canto fue: cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias, ¿verdad? Y esta enseñanza, de eso se va a tratar, de la misericordia de Dios. Así es que cuando yo escuché el canto, dije, esta es la confirmación de este mensaje. Porque el tema es la misericordia de Dios. Ese es el tema. Y Dios tiene muchos atributos, y uno de ellos es que Dios es misericordioso. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Son muchos. Dios es misericordioso, es amoroso, Dios es compasivo, Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es omnisciente, Dios es lento para la ira, y muchos atributos que tiene Dios, que en realidad nosotros debemos también tener algo de Dios, algo de sus atributos. Y de eso se va a tratar la enseñanza, porque Dios es misericordioso, pero Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué tal si hacemos una oración? Y que Dios nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, delante de ti me pongo en esta hora, Señor, y delante de esta congregación y de todos los que están, Señor amado, por las redes sociales, Padre Santo, para que este mensaje, Señor, sea un mensaje que llegue hasta nuestro espíritu, nuestro corazón y todo, Señor, nuestro ser, para que le podamos, Señor, atesorar, Señor, y que podamos ponerlo por obra, Padre Santo, porque tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, y como un instrumento me presento delante de ti, para que tú seas quien hable, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos para que tú nos hables. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, versículo 36. Porque ese es el versículo donde dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre, amén, es misericordioso. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre, nuestro Padre, es misericordioso. Dice en un versículo, dice que así como Dios es, así debemos de andar nosotros. Así debemos de nosotros. Porque Dios es nuestro modelo.
Jesucristo es el modelo para nosotros seguir. El otro día estoy hablando sobre ese punto de vista, de que el modelo a seguir es Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, porque es Dios encarnado, vino a este mundo para mostrar el amor de Dios hacia la humanidad. Y se hizo carne, dice el verbo se hizo carne en el libro de Juan, el de los evangelios, el primer capítulo, el verbo se hizo carne. Era necesario que Dios se hiciera carne para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo. Porque no iba a venir un ángel a rescatarnos. Porque no tiene caso que un ángel venga a rescatarnos, porque en realidad Dios quería manifestar su amor por medio de un hombre. Y ese hombre iba a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Dios todo lo tiene bien planeado. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya nosotros estábamos predestinados para esta salvación. Así es que desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que usted iba a estar aquí escuchando palabra de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos ha escogido para que seamos primicias de sus criaturas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue diciendo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y sigue hablando, pero en realidad eso no lo tenía en la lista. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y usted puede seguir leyendo en casa. Pero Dios ya nos había escogido para esta salvación. Entonces, para los hijos de Dios, para nosotros, es un privilegio servirle, porque fuimos escogidos. O sea que usted no está por casualidad en este mundo, usted no está por casualidad en esta casa o en su casa, en su lugar, en su casa donde nos esté viendo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ser obedientes a su palabra. Y como el mensaje en esta noche es sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso, pues vamos a imitarlo a Él. Vamos a ser misericordiosos. Y se hace difícil, nosotros como humanos, se hace difícil ser misericordioso cuando tú sabes que alguien no merece misericordia. Si tú tienes un enemigo, lo que menos tú quieres es ser misericordioso con tu enemigo. Pero Jesucristo dice que aún a nuestros enemigos hay que amarlos. Y al final del mensaje vamos a estar hablando sobre eso, sobre los enemigos. Y hay que amarlos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlos. Jesucristo hizo más énfasis en el trato con los hombres, más que en todas las demás cosas, más que en todo lo demás. Porque de eso se trata la salvación. De amarnos los unos a los otros, de ser misericordiosos los unos para con los otros, de ser pacientes los unos para con los otros. Y todo lo que es Dios, todos sus atributos, Dios quiere que nosotros lo imitemos. Claro que no nos vamos a igualar a Él, porque Él es Dios, pero sí dice que lo imitemos. Que tan siquiera el trato con nuestros semejantes podamos nosotros tratarnos como hermanos en Cristo. Y los que no son hijos de Dios, tener misericordia para que Dios, por medio de nuestra oración, por medio de nuestros ruegos a Dios, Dios los pueda salvar. Porque para eso Dios tiene a la iglesia. Para eso Dios nos tiene aquí. No nos quiere tener solamente calentando un asiento, una silla, sino quiere que nosotros prediquemos este evangelio a todos aquellos que todavía no son salvos, para que quizá la palabra de Dios penetre en ellos y se arrepientan de sus pecados y vengan a recibir a Cristo como su Salvador. Tenemos nosotros un compromiso con Dios.
Y tenemos nosotros el privilegio, pero también la responsabilidad de ser fieles a Dios, al llamado. Y así como Dios es fiel, Él quiere que nosotros seamos fieles también. Porque ese es otro de sus atributos, Él es fiel. Y vamos a estar hablando hoy solamente sobre la misericordia. Otro día hablaremos de otro atributo de Dios. Según la Biblia, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Esa es la misericordia. Así es que ese versículo que leímos, Lucas 6:36, dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. No dice ahí que es una opción, que si nosotros quisiéramos fuéramos misericordiosos. No dice sed. Cuando dice sed, Jesucristo se refiere, nos está dando una orden, que así seamos. No dice si tú quieres, no, dice que seamos. Sed. Cuando dice en algo de la palabra de Dios, Dios dice sed, o todo lo que se tenga que referir a como un mandamiento, no hay otra opción, sino hay que hacer lo que Él nos dice. Y hay que ser misericordiosos con todo mundo. Vamos a estar yendo a la Biblia, al Antiguo Testamento, y vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 9. Allí Esdras hace a Dios confesión por los pecados de Israel. Esdras era un sacerdote. Sabemos que Esdras escribió el libro de Esdras, pero si usted lee el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías, ahí también estaba Esdras con Nehemías. Él era un sacerdote. Y aquí, como era sacerdote, él llama a toda la congregación de Israel en ese tiempo. Y como estaban mal, estaban en pecado, se habían aliado a otros pueblos, se habían metido con mujeres con mujeres paganas, y en realidad tenían un desorden en la familia, porque Dios les dijo que no se unieran a los paganos y no hicieron caso. Y había mucho desorden en el pueblo, y Dios les dice que se arrepientan de sus pecados. Y aquí está Esdras en este capítulo haciendo una oración y todo el pueblo con él. Y están confesando los pecados de sus padres, de los padres que a causa de ellos se los llevaron cautivos a Babilonia. Y aquí en Esdras ya están regresando algunos a Jerusalén. Y el libro de Nehemías también habla del regreso de Babilonia. Entonces, si vamos a Nehemías capítulo 9, vamos a leer del 26 al 31. Y vamos a ver lo que Esdras en el libro de Nehemías habla, las confesiones que él hace por su pueblo. Y vamos a darnos cuenta que habla de la misericordia de Dios. Dice, pero aquí habla en la oración, en la confesión del pueblo de Dios, que le dieron la espalda a Dios y lo provocaron a ira. Y vamos a leer para que usted entienda esos versículos, porque la oración es grande, es mucho, es todo un capítulo, pero vamos a leer solamente unos cuantos versículos para que usted entienda y se dé cuenta que Dios tuvo misericordia del pueblo, aunque el pueblo le volvió las espaldas y se volvió en realidad en contra de Dios, y Dios todavía tuvo misericordia de ellos. Leamos hasta el 31 del 26 del capítulo 9 de Nehemías. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia
les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. El 30 dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y al 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Él estaba haciendo esta rogativa a Dios, recordándole los pecados del pueblo. Era en realidad una confesión, dándole saber a Dios, tu pueblo pecó, nuestros padres pecaron, nuestros antepasados pecaron, pero tú tuviste misericordia de ellos y aquí estamos. Somos un remanente y aquí estamos pidiéndote perdón por ellos. Por eso cuando nosotros oramos a Dios, nosotros también podemos pedir perdón a Dios por los pecados de la iglesia. Cuando usted ore también así como usted también en el libro de Daniel, capítulo 9, creo, si no me equivoco, el 6, no recuerdo, creo que es el 9, también habla de la oración que hizo Daniel por su pueblo. Y cuando usted lee esos capítulos, usted se va a dar cuenta que estos siervos oraban pidiéndole perdón a Dios porque lo habían ofendido. Perdónanos, Padre, perdónanos, Dios, perdónanos, Jehová, porque te hemos ofendido, hablando de sus antepasados. Y ellos, aunque ellos no habían pecado, pero ellos hablaban y oraban como si ellos hubieran pecado. Por eso cuando oramos a Dios, no nos justifiquemos. Oremos a Dios y pidámosle misericordia por todos nosotros, por toda la iglesia que ha pecado y que ha sido, en realidad, vuelto las espaldas a Dios, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Esa es la oración que Dios escucha. Cuando tú te metes en el problema de toda la iglesia. Aunque el problema no seas tú el del problema, pero todos somos la iglesia y a todos nos afecta. Lo que algunos hagan, o lo que algunas iglesias y algunos ministros hagan, nos afecta a todos. Porque algunos están poniendo por el piso el evangelio con su mala conducta, con sus enseñanzas y con sus doctrinas torcidas. Y se dicen ser la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que pedirle a Dios misericordia por toda la iglesia, que algunos han aún apostatado de la fe y se han vuelto atrás y han dejado la fe en Jesucristo y se han vuelto al mundo y a todo lo que el mundo ofrece y al pecado que el mundo ofrece día con día. Pues aquí estaba este sacerdote confesando los pecados del pueblo, pero sí diciendo, pero tus misericordias, ¿verdad? Tú eres clemente y misericordioso. Tú tuviste siempre misericordia del pueblo. Tú siempre estuviste mostrando tu misericordia, porque Dios es misericordioso. Es misericordioso para con su pueblo, es misericordioso para con el que peca también. Dios tiene misericordia para todo mundo. Todavía estamos en la gracia y todavía Dios sigue salvando. Es tiempo de arrepentimiento. Sigamos leyendo. Vamos ahora al Salmo 23, un salmo muy conocido por todos los cristianos. El versículo 6, que solamente tiene 6 versículos, pero vamos a leerlo desde el 1, porque el 6 ahí vamos a terminar. Pero ya casi no lo sabemos de memoria, no sé si usted solo sabe de memoria, ¿verdad? Vamos a ver si no lo sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa esté rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Versículo 6. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán, pero hay que tener a Dios como nuestro pastor. Y si Dios es nuestro pastor, vamos a obedecerle a Dios. Porque también si somos rebeldes, si no obedecemos a Dios, en realidad pues no nos van a seguir las misericordias, ni el bien tampoco, sino todo lo contrario. Acuérdese que si somos sus ovejas de Dios, Él es nuestro pastor, vamos a comportarnos como ovejas, mansas y humildes, no como cabritos y no como cabras, porque esas en realidad son bien problemáticas, hermano. Literalmente, yo estoy hablando de cabras literales, no de personas, ¿verdad? Que también la Biblia dice que hay cabritos y hay ovejas, hay corderitos, pero una oveja y un cabrito son bien problemáticos. Yo estuve cuidando cabras algún tiempo y es bien difícil cuidarlas porque no se dejan pastorear. Entonces tú tienes que usar a veces de violencia para golpearlas, para ver si entienden, y ni aún así entienden. Pero las ovejas son más mansas, las ovejas por naturaleza son más mansas y no dan tantos problemas, pero también son más vulnerables a los peligros también. Porque una oveja bien fácil es presa de cualquier animal, ¿cómo se dice? Salvaje. Allá con nosotros había coyotes y los coyotes pues de repente se descuidaba una cabra y se la llevaban. Y tenemos que andar cuidando de los coyotes. Allá no había lobos, no había animales más que coyotes. Eran los que abundaban allá de donde yo vengo. Pero como quiera, pues también eran presas las cabras de los coyotes. Y pues las ovejas con más razón, pero allá donde yo vivo no teníamos casi ovejas, casi pura cabra. Entonces, seamos ovejas mansas y humildes como Jesucristo y dejémonos pastorear por Dios. Seamos obedientes a su palabra, seamos obedientes a lo que Él nos enseña, y entonces la misericordia y el bien nos van a seguir todos los días. Nos va a ir bien en todo lo que hagamos, y Dios va a tener misericordia de nosotros porque su misericordia nos va a seguir. Entonces, usted solamente sea obediente a Dios y Dios se encarga de hacer todo lo demás. No tenemos que hacer más que ser obedientes a su palabra y a todo lo que Él nos diga. Vamos ahora a Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 6 solamente. Vamos a traer 3 citas en Proverbios. Primero Proverbios capítulo 16 y versículo 6, para hablar de lo que es la misericordia de Dios. Proverbios 16, 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice allí que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay muchos versículos que hablan de la misericordia, hay un sinfín de versículos, pero yo estuve escogiendo solamente algunos de los que yo quiero hablar, que Dios nos va a hablar. Y yo escogí porque dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, dando a entender que el pecado se tiene que corregir. Porque en la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, Dios nos ha llamado a una vida santa. Y aquí en la iglesia, para ser santos, tenemos que ser corregidos. Y tiene que haber pastores y líderes que nos deben corregir conforme a la Biblia. Pero tiene que ser con misericordia y verdad. La verdad ya está aquí. La verdad es la palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser misericordiosos. Que cuando vamos a corregir un pecado a alguien, hay que acordarnos y hay que tener misericordia que nosotros también podemos caer en un pecado. Por eso dice con misericordia y verdad. La verdad conforme a la palabra. Vamos y corregimos un pecado y les decimos, ¿sabes qué? La palabra dice esto está mal. La palabra dice que esto no se debe de hacer. Y eso es la verdad, porque ahí lo dice. Y tener misericordia pensando en que nosotros podemos algún día caer en ese pecado o en otros peores.
Esa es la misericordia. Pero se tiene que corregir. Por eso dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué está diciendo? Que cuando la persona que es corregida, si tiene temor de Dios, se va a apartar del mal. Va a hacer caso y va a ser bendecido. Pero si no tiene temor de Dios y no se aparta del mal, aunque lo corrijan, pues va a pagar las consecuencias. Pero se tiene que corregir con misericordia y con verdad. Y lamentablemente hay pastores que no tienen misericordia, que cuando corrigen un pecado son bien severos. Y en vez de consolidar esa alma, la echan de la iglesia, porque no son sabios para corregir el pecado. Si se corrige un pecado es para que la persona permanezca, no para que se vaya. Pero lamentablemente cuando no hay sabiduría y se corrige de una manera y sin misericordia, pues se va a lastimar a la oveja y mejor se va a ir. Porque ellos lo que quieren es alguien que tenga misericordia de ellos y que los corrija con sabiduría y con verdad y con misericordia. Y como dice allí, si tienen temor de Dios, se van a apartar del mal y Dios los va a perdonar. Pero hay que corregir el pecado. Dios es misericordioso, pero no se le pasa a una tampoco. Dios no deja pasar el pecado tampoco por alto. Y aunque seamos muy sus hijos, muy sus líderes, sus pastores, Él no nos va a pasar una. Y entre más posición tengamos importante en un ministerio, en una iglesia, pues más se nos demanda. Acuérdense que Moisés, solamente porque pecó una vez, no entró a la tierra prometida. Soportó al pueblo por 40 años y siempre fue manso y humilde. Era el hombre más manso de la tierra, soportando eran millones, dice, de judíos, y siempre murmurando y quejándose de él y de Dios. Y solamente una vez cometió un pecado, cuando Dios le dijo, háblale a la peña porque el pueblo quiere agua, y les voy a dar agua, pero háblale a la peña. Y dice que la golpeó. Y ahí es donde él pecó, cuando golpeó a la peña, porque Dios le dijo, háblale. Y después le dijo a Aarón, porque también Aarón la llevó. Dice, por cuanto no me honraron delante del pueblo, le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, sino que solamente la vas a ver. Un solo pecado. Con un solo pecado ya Moisés no entró a la tierra prometida. Por eso no podemos nosotros decir, como yo soy el favorito de Dios, como yo soy el consentido de Dios, Dios me va a dejar pasar este pecado. Dios me va a dejar pasar esto. Dios me va a dejar pasar esto otro, porque Él me ama y Él tiene misericordia de mí. No. A Dios no se le pasa ninguna. Lo que pasa es que Él es paciente, es otro de los atributos, que Él es paciente para con nosotros. Él tiene paciencia. Y pueden pasar años, pero al final se pagan las consecuencias. Al final pueden pasar años y años que tú cometiste un pecado y a lo último Dios te lo recuerda. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Pues estas son las consecuencias. Por eso tenemos que arrepentirnos constantemente y pedirle a Dios misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, como decía el canto al principio. Vamos para avanzar, porque ya se me está pasando el tiempo. Vamos ahora a Proverbios 19:22. Ahí vamos a hablar solamente a leer ese versículo. Y no hay mucho que decir de ese versículo porque dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso, dice ahí. Está hablando de dos cosas. Dice que contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Que si tú haces misericordia, si tú eres misericordioso, tú vas a estar contento. O sea que Dios te va a traer paz, te va a traer gozo. Vas a estar contento porque tú tienes misericordia, porque tú tienes un atributo que Dios tiene, que es la misericordia. Y si tú eres misericordioso, dice ahí que tú vas a tener contentamiento. Pero también dice que es mejor ser pobre
que el mentiroso. Mejor es el pobre que el mentiroso. Dando a entender que es mejor una persona que esté pobre y necesitada a un mentiroso y que esté prosperado. Bien sencillo de entender. Pero vamos ahora al 21:21. Proverbios 21:21 para salir de Proverbios y ir a Isaías. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Busque la misericordia siempre, sea misericordioso. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia. Aquí habla de dos cosas, justicia y misericordia. Dice Dios que seamos justos, así como Él es justo también, es otro de sus atributos. Y misericordiosos, dice, y hallaremos la vida. Cuando tú eres justo y misericordioso, tú tienes vida. Y eres justo, y la justicia y la honra, porque te van a honrar, porque tú eres una persona justa, misericordiosa, por lo tanto, vas a recibir la honra de los demás. Vas a ser honrado, vas a ser honrada, porque tú sigues la misericordia y sigues la justicia. O sea que es una bendición para nosotros tener ese atributo que Dios tiene. En Isaías 54, del 4 al 10, se encuentran unas hermosas frases de amor y misericordia de parte de Dios para su pueblo Israel. Ustedes se dan cuenta cómo estos versículos hablan bien bonito del pueblo, hablan bien bonito de Dios, de su misericordia hacia su pueblo. Y aquí habla como si fuera una mujer, como si fuera su esposa. Habla como si su esposa lo hubiera abandonado a Dios, porque de eso es lo que está hablando, porque se iban y se prostituían con los ídolos, se iban con los paganos y le daban la espalda a Dios. Y Dios a eso le llama prostitución. Dice, mi pueblo se prostituía y me dejaron y se fueron tras sus amantes. El libro de Oseas habla mucho sobre eso. Y aquí Isaías también cita estos versículos. Pero aquí habla muy bonito de la misericordia de Dios. Son palabras, frases muy bonitas que usted, que toca nuestro espíritu, nuestro corazón, de cómo es Dios, de misericordioso, aunque nosotros a veces somos infieles. Él tiene misericordia siempre de su pueblo, y así como tenía misericordia de su pueblo, tiene misericordia de su iglesia. Porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros. Vamos a leer del 4 al 10. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, dice. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Comparando a Israel como una esposa que le fue infiel, y como una esposa que vuelve otra vez, aunque le fue infiel, la vuelve otra vez a tomar como esposa. Y esa es la iglesia ahora. Acuérdense que la iglesia es la novia de Cristo. Y a veces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, a veces le somos infieles a Dios. A veces nos salimos
con los amantes, que viene siendo la idolatría, el mundo, todas las vanidades. Y a veces le damos la espalda a Dios. Y a veces lo ignoramos. Pero Dios siempre está esperando que nos arrepintamos y que volvamos a Él, porque Él es nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Y Él siempre está esperándonos. Y no importa cómo hayamos estado allá en el mundo, si es que algunos se van al mundo a pecar, no importa lo que haya hecho, Dios siempre está con misericordia esperando que regrese. Esa persona, ese hombre, esa mujer, que se fue con los amantes, como dice allí, y en el libro de Oseas también habla mucho sobre eso. Pero las misericordias de Dios siempre abundan para perdonar nuestros pecados. Es por eso que no nos cansemos de servir a Dios, porque sus misericordias son tan grandes que no podemos nosotros entender las misericordias de Dios. Nosotros tratamos de imitar a Dios en misericordia, pero en realidad solamente lo imitamos, porque no se pueden entender sus misericordias. Puede haber personas que le dan la espalda a Dios y hasta blasfeman contra Dios y hasta lo maldicen, pero Dios, con todo y eso, cuando verdaderamente se arrepienten, Dios los recibe. Una vez traje una enseñanza y me llamó mucho la atención de un rey, creo que era el hijo de Acaz, del rey Acab. Era un rey de Israel, no recuerdo quién era, un rey de esos, donde él hizo todo lo contrario, se volvió en contra de Dios, metió ídolos al templo, metió imágenes, las adoraba, les quemaba incienso y hacía todo lo que a Dios no le agrada, todo lo contrario a lo que Dios les dijo, no hagan eso. Hizo todo y hasta maldijo, hizo todo lo que a Dios aborrece. Y cuando vino el enemigo y lo atacó y se lo llevaron cautivo para Babilonia, para otra nación, dice que ya se arrepintió. Dice que se arrepintió de todo lo que había hecho y Dios supo que de todo corazón se arrepintió ese rey. Y dice que le mandó un libertador. Y no dice quién fue el libertador, no dice cómo lo libertó. Nada más dice que le mandó un libertador y lo liberó de la cautividad. Y después volvió otra vez a Jerusalén y sacó todos los ídolos que había metido y limpió todo, derrumbó los altares que él mismo había hecho. Y en pocas palabras dice que se volvió a Dios. Y cuando tú dices, pero un rey tan malo, tan perverso y contrario a Dios, le volteó las espaldas completamente y todavía Dios lo perdonó. Porque Dios lo que quiere es el arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros. Y yo me di cuenta allí, digo, si lo hizo en ese tiempo con gente de Israel, Dios lo hace también con nosotros, porque estamos en la gracia. Dios lo que quiere es que nosotros digamos un día, Señor, ya estoy cansado de esta vida. En realidad, todo lo que he hecho con mis fuerzas, de nada ha servido. Estaba mejor contigo. Estaba mejor cuando tú me apacentabas, cuando tu gracia, tu misericordia estaba conmigo siempre. Y me he dado cuenta que en realidad todo ha sido en vano, toda mi vida, todo lo que he pasado ha sido en vano. Pero ahora sé que eres misericordioso y que tú perdonas a aquel que se arrepiente de todo corazón. Y el Señor nos recibe, como si nada hubiéramos hecho. También el libro déjeme acordarme de Ezequiel, creo que de Jeremías también, habla del impío del impío y del justo. Y habla de lo mismo. Muy bonito, y traje una enseñanza sobre eso. Que cuando se arrepiente el impío, se le perdonan todas sus perversidades. Pero si el justo le voltea las espaldas a Dios, aunque haya sido justo, de nada le sirvió ser justo. Porque si se vuelve impío, las cosas que haya hecho buenas no le cuentan como buenas, sino las cosas malas que está haciendo ahora. Hablé toda una enseñanza sobre eso. Pero Dios lo que ve es el corazón. Dios lo que ve es que en verdad nosotros nos arrepintamos. Y ahí se pone en acción su misericordia y el perdón. Vamos a avanzar porque vamos a llegar al libro de Mateo, donde vamos a estar hablando de unas parábolas. Pero vamos a Daniel capítulo 9, versículo 18.
donde también en ese capítulo 9, donde habla de la oración que hizo, en su oración menciona estas frases, vamos a leerlas. Versículo 18 del capítulo 9 de Daniel, cuando él está orando, dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esa es la oración de Daniel. Son las últimas frases que él está diciendo. Yo solamente falta otro versículo para que termine toda la oración. Pero ese versículo yo lo quise leer para que usted vea que aquí Daniel está diciendo de que en realidad no por nuestras justicias es que Dios va a hacer algo, porque en realidad nuestras justicias no sirven de nada. Si Dios no está con nosotros, de nada sirve lo que hagamos. Dice, sino antes por tus muchas misericordias, por las misericordias de Dios. Nunca tenemos nosotros que justificarnos delante de Dios, porque no somos justos. Jesucristo nos hizo justos, pero en realidad nuestras justicias propias no sirven para nada. Pero sus misericordias, sí, sus misericordias siempre están ahí para que nosotros reconozcamos que es por Él y no por nosotros. Es por Él y no por nosotros. Por mucho que nosotros hagamos, no sirve de nada si en realidad no nos hemos humillado, si en realidad no nos hemos arrepentido. Pero vamos a leerlo de nuevo. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Dice, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Mis oraciones son siempre estas, todos los días. Señor, gracias por tu misericordia. Cuando yo oro, esas son las primeras frases que me salen. Gracias, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, si es en la mañana. Gracias, Padre Santo, por que tú has sido misericordioso para con nosotros, que estamos bien, no nos ha pasado nada, que Remanente Fiel está bien, no hay ningún problema entre los hermanos, y si hay algunos enfermos, pero tu misericordia nos puede alcanzar y puede sanarnos. Tú eres misericordioso, tú eres amoroso, tú nos amas con amor eterno. Y esas frases me salen siempre en las oraciones, pero siempre las frases de misericordia siempre están ahí, porque yo sé que Él es misericordioso. Era misericordioso en el Antiguo Testamento y sigue siendo misericordioso en el Nuevo Testamento y en la gracia. Sigue la gracia, sigue la misericordia, se siguen extendiendo sus misericordias. En Miqueas capítulo 7, versículos de 18 al 20, al final del libro, este es el final del libro, los últimos versículos, también aquí habla unas frases muy bonitas, Miqueas, acerca de la misericordia de Dios. Vamos a leer esos versículos del 18 al 20. 3 versículos. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahí termina ese libro. Y ahí habla de las misericordias. Dice que nuestros pecados los ha echado a lo profundo de la mar. Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Dice que cuando nos arrepentimos, Él echa los pecados, como dice ese versículo anterior, a lo profundo. Dice allí, el versículo 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. ¿Usted sabe qué tan profundo está el mar? Son kilómetros para abajo. Kilómetros para abajo. Y dice que allá están sepultados nuestros pecados. Es algo simbólico. No piensa usted que allá están sus pecados y que los pescados andan jugando con el pecado que está allá. Usted no. Es solamente algo simbólico. Dando a entender que
Esos pecados ya para Dios no existen. Ya están allá sepultados. El problema es que muchos quieren hacerla de buzos y quieren ir por ellos porque les gusta y quieren seguirlos practicando. Pero ya Dios ya los sepultó en la profundo de la mar. Es por eso cuando nos bautizamos en agua, es algo que tipifica también de que ahí se queda el viejo hombre sepultado y resucita un nuevo hombre en Dios para servir a Dios en buenas obras. Es algo simbólico. Pero eso es lo que dice ese versículo. De tal manera que cuando nosotros nos arrepentimos, ya Dios no se acuerda de nuestros pecados que hayamos hecho en la vida pasada, porque ya están sepultados. No hay Dios, como que ya Dios se lo olvidaron. Y eso tenemos que nosotros tomarlo muy en cuenta, porque muchas de las veces creemos que no es así, creemos que Dios todavía se está acordando de ellos y que Dios nos está todavía reprochando, pero no, Dios no es así, Dios no es como nosotros, Él es misericordioso. Él no es como nosotros. A lo mejor los amigos que te conocen, tus familiares dicen, hombre, si tú eras así, y tú eras un borracho, tú eras un malviviente, tú eras una prostituta, tú eras un drogadicto. Sí, pero ya Dios no se acuerda. Aunque te lo recuerden las personas que te conocen, pero ya Dios no se acuerda. Ya Dios está en la profunda de la mar. Porque sus misericordias son nuevas cada día. Y por misericordia es que Dios nos ha perdonado. Vamos ya ahora al Nuevo Testamento para terminar, ya vamos para terminar. Si alguien se está durmiendo, no se preocupe, aguántese un ratito más. Para terminar, vayamos al libro de Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Aquí Jesús trae a sus discípulos una parábola hablando del perdón y del tener misericordia. Es una parábola que Él trae y se la explica a sus discípulos. Ya lo conocemos todos, pero esto aplica también para esta enseñanza y para nosotros. Vamos a leer, yo creo que aquí, yo separé aquí en mi Biblia para leer, porque leo más bien acá que en la pantalla, porque a veces la pantalla se está muy iluminada. Mateo, ¿qué dijimos? 18 a 23. De 23 en adelante. Al 35 dijimos. Bueno, ya llegué. Vamos a leer de corrido. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. El 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si se da cuenta que está hablando de cuando a veces alguien nos ofende y no queremos perdonar.
Y esta parábola está hablando de un hombre que le debía 10,000 talentos a un señor, a un rey. Y nunca se los iba a pagar porque en realidad era imposible pagárselos. Tenía que vivir no sé cuántas veces, como 100 años para que se los pagara, imagínense. O sea que era una deuda que era imposible pagar. Y cuando le dijo, vino y se humilló este siervo y le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, sabía que no se lo podía pagar. Y este rey, que tipifica a Dios, le dijo, está bien, te perdono la deuda. Pero este sale y le cobra unos $100 que le debía y no los traía porque dice que lo ahogaba. Dice, págamelos. No los tengo, pero yo te los voy a pagar, ten paciencia. Y dice que él no quiso tenerle paciencia ni misericordia, sino que fue y lo metió a la cárcel para que pagara con cárcel lo que le debía. Después los que lo vieron, lo mandaron, le dijeron al Señor que le había perdonado la deuda, que viene siendo, tipifica a Dios, y lo mandó a traer. Dice, yo a ti te perdoné todo lo que me debías, que era demasiado, nunca podías pagarme, y tú no le perdonaste a tu semejante, a tu consiervo, no le perdonaste 100, yo te perdoné 1000. Eso tipifica el perdón, que siempre tenemos que perdonar. Dice, deberías tú de ser misericordioso como yo fui misericordioso contigo. Y tú no fuiste misericordioso con tu consiervo. Es por eso que Dios dice que si nosotros no perdonamos a nuestro semejante nuestras ofensas, Dios tampoco nos va a perdonar. En la oración, en el tema de la oración, es lo que Jesucristo les dice. Perdonar siempre. Porque si no perdonan a tus semejantes sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces el perdón se requiere misericordia para perdonar. Aunque tú sabes que esa persona no merece ser perdonado, pero como debemos de ser como Dios, que es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos y perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Hay muchos testimonios de que hay personas que han perdonado aún a aquellos que les matan a un familiar. Y eso es difícil. Pero hay que tener misericordia y perdonar. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Entonces la misericordia siempre tiene que estar en nosotros, constantemente, para toda ocasión. Y se hace fácil cuando nosotros no tenemos enemigos. Yo siento que no tengo enemigos. Para mí se me hace fácil perdonar, pero nunca sé si algún día me voy a encontrar alguno. Y no sé si alguno va a querer pelear conmigo, que yo tenga que también ponerme en guardia, o no sé si me voy a dejar golpear, no sé tampoco, porque en realidad no me ha tocado. Pero ya antes tenía mis arranques, y si se levanta ese viejo hombre, puede ser que también golpee para atrás, porque a veces uno no se quiere dejar. Pero muchas de las veces, en un caso de esos, ya es Dios, el Espíritu Santo, que te da control. Entonces, hasta que tú estás en esa situación, tú te das cuenta que no eres tú, sino que es Dios. Entonces, por eso siempre hay que estar en oración. Hay que estar orando siempre porque no sabemos cuándo va a suceder algo que en realidad tenemos que hacer de misericordia y de perdón. Ha habido pastores que los han golpeado y han puesto la otra mejilla y los vuelven a golpear. Precisamente hace 2 días, ayer creo que estaba escuchando, que ya escuché una vez que ese mismo mensaje. Y llegó uno y le dijo, ¿sabes qué? Porque la esposa de él se convirtió a una iglesia allá en México. La esposa de ese hombre se convirtió y como era un traficante, un drogadicto, pues fue y le reclamó al pastor que su esposa se había convertido y que ya no andaba con él en las drogas. Y dice, estoy enojado porque tú por venir a la iglesia, ya mi esposa no anda conmigo en las drogas. Y dice, vamos a darnos unos. Y allí pues bajándose del altar. Y dice, pues, no, pues si yo culpa tengo, yo estoy predicando. No, pero por tu culpa. Y dice que le dio un derechazo, que lo tumbó al suelo. Y que cuando cayó al suelo, dice, yo me levanté y me puse en guardia. Dice, no, me lo descuento, pues si no estaba tan grande, dice. Dice, pero el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas. Aguántate. Y dice, tuve que poner las manos para atrás. Pero ya no fui yo, dice, porque fue el Espíritu Santo. Puse las manos para atrás, dice, y ponte, no, yo no voy a pelear contigo. Y le da al otro, en el otro lado. Y tuvo que aguantar. Pero ya fue el Espíritu Santo. Y él cuenta, ¿verdad? Dice, ya después se fue y pasaron los años, pero después lo mataron.
Lo mataron tristemente, le dieron un balazo en cada lado. Dice, fue algo que en realidad me quedó sorprendido cuando le dijeron, mira, porque fue un hermano de él que le vino a decir, no, pues a mi hermano lo mataron porque se convirtió el papá, se convirtió la mamá y se convirtieron sus hermanos, pero él nunca se convirtió. Y así lo mataron, con 2 balazos, uno en cada cachete, y murió. Es algo irónico, pero son cosas que pueden suceder porque de Dios, mejor hay que darle la venganza a Dios. Dios sabe cómo da el precio. Pero claro, uno siempre tiene que tener misericordia de que Dios lo salve. Hubiera sido mejor que lo hubiera salvado, ¿verdad? Y que le hubiera venido a pedir perdón al pastor un día. ¿Sabes qué? Yo te golpeé y perdóname. Pero lamentablemente a veces no hay tiempo para el arrepentimiento, aunque Dios le sigue dando tiempo. Pero pasa el tiempo y no se quieren arrepentir y pagan las consecuencias y se pierden, lamentablemente. Bueno, son casos que suceden. Ya para terminar, ya vimos esa parábola. Ahora vamos otra vez donde empezamos. Y vamos a leer ahora desde el principio para terminar en el versículo que empezamos. ¿Cuántos se acuerdan dónde empezamos? Ni yo me acuerdo, hermano. Lucas capítulo 6, versículo 36. Allá el hermano está más listo que yo. El de las pantallas, ahí lo tiene. Pero vámonos al versículo 27, porque esa es otra enseñanza que está trayendo Jesucristo. Acuérdense que el capítulo 5 de Mateo habla del sermón del monte. Y aquí Lucas también habla del mismo sermón, pero este no es el sermón, es la misma historia, pero narrada con Lucas. Y allá es narrada por Mateo, que es más detallista. Pero es lo mismo, habla de lo mismo, el mismo punto de vista del sermón del monte. Pero aquí es en Lucas capítulo 6, versículos 27 hasta 36, y ahí vamos a terminar para irnos ya en breve. Vamos a leer del 27 y vamos a darnos cuenta de que estaba hablando cuando nosotros empezamos, que sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quiera, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis de recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y el 36, donde empezamos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. De eso se trata ese versículo al final. Ahora se dieron cuenta más de lo que está hablando. A tus enemigos, ámalos, bendícelos, perdónalos. Si te golpean, ponle la otra mejilla, como le pasó a este pastor, que en realidad dice fue el Espíritu Santo, no fui yo. Que también si te piden prestados, no se los niegues, préstales, y si no te los quieren regresar, pues está bien. Y dice que haz con los demás como quieres tú que hagan contigo. Dice que Dios es benigno para con los ingratos y malos. Que así también Dios quiere que seamos nosotros, imitándolo a Él. Hay que ser misericordiosos. Porque hay quienes no merecen que uno les haga ni un favor. Pero cuando tú les haces un favor a personas que son ingratas, dice que ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza de ellos. Porque dices, este me está haciendo favores que ni me los merezco. Este está haciendo cosas que yo no me merezco recibir de Él. Yo lo trato mal, yo la trato mal, y mira lo que hace. En estos días pasados un familiar me mandó un texto diciendo, mira, yo tuve problemas con cierto familiar y yo pues hago todo lo posible para ser de agrado ante estas personas
y empezó a hablar mal de mí, y en delante de mí me insultó, dice, y yo me fui, dice, y pues triste y pues mal, porque pues me insultó y me dijo cosas, hablando de algo familiar, pues, algo simple. Dice, pero después, dice, yo volví otra vez y tuve la ocasión de volver otra vez a su casa de mi familiar, y le serví así como si no hubiera pasado nada. Y yo me sentí bien, dice. Me sentí bien porque en realidad dije, pues Dios me pagará algún día lo que yo estoy haciendo, porque en realidad esa persona no se merecía mis servicios y mis atenciones. Y estamos hablando de un familiar, algo de familia. Dice, pero ¿qué crees tú de eso? Yo lo que le dije, mira, la Biblia dice que no hay que tener resentimientos con nadie y hay que siempre estar perdonando. Aunque nos hagan lo que nos hagan, hay que siempre estar perdonando. Y dice que nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Tú solamente perdona todo lo que te hagan y Dios te va a recompensar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y ya después me dijo, gracias por tus palabras. Por eso uno tiene que aconsejar como es la Biblia, hermanos. Como dice la Biblia, sí hay que aconsejar. Dios nos enseña cómo vivir la vida. Se nos hace difícil, pero es lo que dice la Biblia. Aunque no nos guste, aunque el perdón te salga entre los dientes, te perdono, aunque apriete los dientes, pero tan siquiera te sale el perdón. Después Dios irá a ir sanando tu corazón. Dios lo que quiere es que perdonemos. Aunque tú no quieras, aunque tu corazón no quiera, pero que esas frases te salgan, te perdono, como Dios me perdonó a mí. Y ya verás que Dios va a poner paz en tu corazón si tienes cuentas pendientes con alguien. Porque el perdón, la misericordia, vienen de Dios y Dios quiere que practiquemos, que seamos como Él es. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por este mensaje? Que el Señor siga añadiendo más bendición a su palabra, que nos siga dando más entendimiento y así podamos nosotros ser misericordiosos, como dice ese versículo, así como nuestro Padre es misericordioso, que podamos imitarlo a Él, que podamos tan siquiera en lo poquito que nosotros podamos imitarlo, que podamos hacer de misericordia y de perdón para los demás, porque ese es uno de los atributos de Dios, es misericordioso. Y vamos a estar aprendiendo más de sus atributos en los demás mensajes, porque Dios me puso en mi corazón de traer este mensaje, pero vamos a seguir hablando de otros atributos de Dios y nos vamos a gozar porque vamos a conocer más a Dios y vamos a ser mejores hijos de Dios, porque vamos a imitarlo a Él en todo lo que podamos. Cierra sus ojos, vamos a adorar a Dios con este canto y así nos despedimos en breve. Adore a Dios. Gracias, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia. Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Cuán preciosas, oh Dios, son misericordias. Sí, Señor. Señor, hasta los cielos llega tus misericordias. Señor, hasta los cielos llegas tus misericordias. Cuán preciosas
preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Sí, Señor. Cuán preciosas son, Señor. Gracias, Señor amado, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, que así, Señor, como tú eres misericordioso, Señor, que así también nosotros podamos imitarte, Señor, en ese atributo, Señor, que solo tú tienes, Señor, que podamos tan siquiera en un poquito, Señor, imitarte, Señor, mientras estamos aquí en la tierra, Padre Santo, porque es necesario, Señor, tener misericordia los unos para con los otros, Señor, así como tú has tenido misericordia, nos has salvado, nos has rescatado, que también nosotros podamos tener misericordia, Señor, de nuestros semejantes, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, porque nuestra vieja naturaleza, yo sé que no lo impide, pero con tu Espíritu Santo, Señor, todo es posible. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por convencernos. Gracias por darnos convicción de que tú estás con nosotros y nos diriges y nos ayudas en nuestras debilidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, y que podamos llegar con bien a nuestros hogares y descansar en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. ¿Están despedidos? Dios les bendiga. Anoche estuvimos visitando a un matrimonio y van a venir el domingo. Algunos de ustedes los conocen. Un matrimonio que es muy conocido allá en San Carlos, especialmente los hermanos Molina los conocen, los van a ver aquí, esperamos que lleguen y para nosotros con gozo ir a visitarlos. Ayer estuvimos compartiendo. Él toca instrumento, él es un adorador, toca, ¿verdad? Ministra a Dios con su don, con su talento. Así es.